Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo, me puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es
tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amén. Sé que saldré adelante en el nombre de Jesús. Sé que saldré adelante porque Él fue quien me llamó. No todo es color de rosas en el camino del Señor. Estoy pasando esta prueba, pero pronto venceré. Sé que resistiré por la fuerza de Cristo. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor, caminando conmigo. Sé que resistiré por la fuerza de Cristo. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor, caminando conmigo. Este cuarto varón es Jesús mi Señor, Salvador y Dios mío. Me ha enseñado a cantarle en medio de mi dolor. He aprendido a confiar, aunque todo esté al revés. Y es que somos probados como el oro en el crisol, pero fuimos llamados a vencer, sí, a vencer. Sé que resistiré por la fuerza de Cristo. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor, caminando conmigo. Sé que resistiré por la fuerza de Cristo. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor, caminando conmigo. Ese cuarto varón es Jesús mi Señor,
Salvador y Dios mío. Dios les bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y a todas aquellas personas que me puedan estar viendo en esta hora. Voy a contarles un testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor dice que hagamos notorias sus obras en los pueblos, y debemos de, cada vez que el Señor haga algo en nuestras vidas, de testificar sus obras para que las personas puedan ver que hay un Dios que es poderoso. Bueno, les cuento el testimonio de mi hijo. Mi hijo varón, él creció en los caminos del Señor y él fue instruido, ¿verdad? En un hogar cristiano, pero a la edad de 7 años, bueno, nos apartamos de los caminos del Señor, y bueno, allí fue, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y allí fue donde sufrimos las consecuencias de la desobediencia a nuestro Señor. Al tiempo yo regreso a los caminos del Señor, pero él no regresó, sino que él se quedó en el mundo, ¿verdad? Y allí él fue pasado por muchos procesos muy duros. Uno de esos procesos fue cuando él cae en el camino de las drogas, ¿verdad? A la edad de 14 años, él se desvía a ese mundo, y yo me vine a dar cuenta de ese problema que él tenía cuando ya tenía 16 años, ya estaba saliendo ya del bachillerato. Y allí, bueno, empieza mi calvario con él, porque eso fue un sufrimiento, juntamente con mi mamá y la familia. Pues yo lo único que yo le pedí al Señor era perdón, que me perdonara, porque yo había desobedecido su palabra, y eso había caído sobre él. Entonces yo decía: Señor, lo único que yo le pedí al Señor era que lo guardara de que él fuera a morir sin él tener un arrepentimiento. Y esa era mi súplica, pues esas eran mis plegarias al Señor. Y yo le clamaba: Señor, que mi hijo pueda regresar a tus caminos, Padre, pero no permitas que a él le vayan a quitar la vida, que él vaya a caer en una cárcel, Señor. Bueno, y así fue. El Señor, en su misericordia, pues lo guardó a él todo ese tiempo que estuvo allí en ese mundo. Y yo digo, bueno, siempre el Señor nos da esas oportunidades, pues. Mi hijo, él llegaba a mi casa, y cuando él llegaba a mi casa yo le ponía unos himnos del hermano Edgardo Rivera, y cuando él dice que cuando él testifica, pues mamá, cuando yo escuchaba esos himnos, eso para mí era, eso me redarguía a mí, de todas las cosas malas que yo hacía, empezaba como el Señor a redarguirme cada mala acción que yo hacía, y yo lo que deseaba era salir corriendo de mi casa. Pues yo llegaba ahí, a la vez sentía una paz, pero a la vez yo, de tanto desespero que sentía, yo quería era irme. Y entonces, bueno, me acuerdo que él llegaba y yo no lo despreciaba, pues yo siempre le daba amor, le aconsejaba, le decía: hijo, el Señor está esperando por ti, arrepiéntase, pídele al Señor que el Señor lo perdone, que el Señor tenga misericordia. Y bueno, ahí fue mucho sufrimiento, porque él, en parte, él oía, pero a la vez él se ponía como más rebelde, pues el espíritu que él cargaba lo hacía que él se pusiera más rebelde contra mí. De hecho, un día él sale de la casa y él me llama como a las 7 de la noche. Yo estaba preocupada porque tenía todo el día que no sabía de él, y yo estaba ese día preparando la cena, pero estaba haciendo algo sabroso. Pues yo pensaba en él, yo decía: ay, Señor, mi hijo no habrá comido. Y entonces lo llamo y le digo: hijo, ¿dónde estás? Entonces él me dice: ay, mamá, ¿para qué me estás llamando?
ya vienes tú a estarme molestando. Entonces yo le digo, hijo, yo no te estoy llamando para molestarte, simplemente porque quiero saber si vas a venir esta noche para guardarte comida. Y entonces él dice que cuando yo le cuelgo la llamada, entonces él sigue su camino, pues donde andaba en el centro, y él dice que en ese momento, pues eso fue para él muy tremendo, porque él dice que él desobedeció y me contestó mal cuando en verdad yo no lo estaba llamando para eso, pues para molestarnos, sino era preocupándome por él para saber si él venía y para yo guardarle su comida. Y él dice, mamá, en ese momento, me testifica él que en ese momento pues le robaron el teléfono que cargaba, le robaron los zapatos, le quitaron sus pertenencias, pues. Y entonces él me llegó ese día, siempre llegó a la casa, ese mismo día me llegó como a las 9 de la noche. Y entonces cuando yo le abro la puerta, lo primero que hace es que me abraza y me dice, mamá, perdóname. Y yo le digo, sí, hijo, yo te perdono. Sí, mamá, perdóname, porque yo no debí hablarte de esa manera, yo no debí contestarte así. De verdad que yo reconozco que todo lo que me pasó fue porque yo te contesté mal. Bueno, ahí eso fue un proceso del Señor tremendo, porque el Señor sigue lidiando con él. Fueron una de las maneras que el Señor empezó a lidiar con él, de ver que él no podía seguir en desobediencia, pues. Y él decía, mamá, yo quiero cambiar mi vida, pero yo no consigo cómo dejar este mundo, mamá. Y entonces yo le decía, bueno, el único que puede cambiar tu vida es el Señor Jesucristo. Si tú te arrepientes y tú le pides perdón al Señor, el Señor nos perdona todos nuestros pecados y el Señor está ahí presto para oírnos, pues. Pero usted tiene que tomar un arrepentimiento sincero con el Señor. Y entonces todo fue un lidiar de Dios, porque él comienza que él quiere cambiar, pero él pensábamos que podíamos hacerlo de la manera humana, pues, buscando la manera de ayudarlo. Y entonces le decía, mamá, ayúdame. Yo le decía, bueno, lo único que yo te puedo decir es, no sé, que te vayas para el cuartel, que te alejes de ese mundo, que trates de no visitar más a esas personas, para que tú, buscando pues la manera. Y entonces él me dice, mamá, vamos, que me dijeron que hay un sitio donde la gente se hace rehabilitaciones y uno puede empezar por ahí, pues. Y entonces yo le digo, bueno, yo siguiéndole la manera de llevar la corriente de él, pero para no cerrar las puertas de un todo, pues. Porque ya yo le había ofrecido que el Señor lo cambiaba, pero como él todavía como que se resistía a eso, entonces yo me dejo llevar por lo que él quería, pues. Y entonces él me dice, bueno, yo lo acompaño, lo llevé a ese centro de rehabilitación. Y allí lo único que nos dieron fue, bueno, aquí la manera que nosotros ayudamos a estas personas que caen en ese mundo es que él tiene que caer en una cárcel, para que después entonces él reciba la ayuda. Cuando él sale de ahí, entonces él reciba la ayuda y nosotros los metemos aquí para rehabilitación. Y entonces yo digo, bueno, nada, tremendo, le digo yo a él, imagínate tú, tienes que caer en una cárcel, tienes que pisar un lugar de eso para que tú puedas recibir una ayuda que tú pues aparentemente dices que te puede ayudar, pues. Entonces yo ese día había una señora ahí, que la señora una señora que le habló unas palabras, pues yo digo que fue el Señor a través de ella, porque él le dice, mire, hijo, el único que puede cambiar su destino y su manera de vivir es el Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra vía, porque aquí tú no vas a conseguir ayuda de ningún ente que te pueda sacar de esa vida donde tú estás. El único que te puede ayudar es Dios. Y entonces yo le digo a él, bueno, mira, yo creo que mejor respuesta no pudiste haber tenido este día que la respuesta que te dio el Señor a través de esa señora. Y entonces tú verás si decides caer en una cárcel o decides cambiar tu vida aceptando al Señor Jesucristo. Y entonces él dice que eso fue algo muy impactante para él, pues eso lo confrontó a él en ese momento. Y él, bueno, él sigue ahí, pues endurecido, que él decía, no, mamá, yo me voy para el cuartel. Y bueno, sí, siempre se fue para el cuartel allá, pero eso nunca pudo de esa manera librarse de eso. Hasta que un día, bueno, el Señor usa los labios de un hermano, un predicador, y el Señor pues empieza a darle palabra, y ese muchacho, para mí eso fue la respuesta completa del Señor a mis oraciones de tanto tiempo
suplicándole al Señor y pidiéndole, Señor, no permitas que mi hijo caiga en una cárcel, no permitas que mi hijo le vayan a quitar la vida, Señor. Eso fue el día de que yo sentí como que algo cayó de mis hombros, pues. Cuando él levanta sus manos y llorando, él dice, hermano, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. Yo lo quiero aceptar porque yo siento que el Señor me está llamando y yo ya no puedo resistirlo, pues. Y bueno, entonces el Señor, bueno, el hermano lo trae a los pies del Señor, ora por él. Y mi hijo, pues, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, aceptó al Señor. Ya él va para 5 años caminando en el Evangelio. Esto es una prueba real del poder de Dios, de que tenemos un Dios que transforma la vida del ser humano. Para aquellas madres de verdad que puedan estar pasando por esta situación que yo pasé, yo le digo que tengan esperanza en el Señor, no se desanimen en buscar la ayuda de Dios, porque el Señor es el único que puede cambiar nuestras vidas. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas siempre y cuando nosotros seamos sinceros con el Señor. Bueno, espero que este testimonio, bueno, abra pues el corazón de esas personas que se sientan en este momento quizás desesperados o que sientan que no hay una oportunidad para ellos. Si hay una oportunidad para ustedes, lo que tienen que hacer es abrir su corazón al Señor Jesucristo. Bueno, en el nombre de Jesucristo, que sea el Señor alumbrando su camino y siga pues bendiciendo sus vidas. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El plan de redención de Dios, parte 2. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por la gracia, la predestinación y la misericordia del Señor, estamos aquí en esta hora agradecidos del Señor, porque Dios escogió, Dios eligió, Dios predestinó en su plan y propósito que nuestras, como dice la Escritura, nuestras cuerdas hayan caído en lugares deleitosos. Cuando el Señor empezó a trazar la heredad de cada ser humano que iba a nacer sobre la tierra, el Señor dijo, mi mejor heredad es para mis hijos. Y hombres y mujeres que no quieren nada con la verdad y el amor de Cristo, que no desean reconciliarse con el Señor, no desean hacer su voluntad, no le quieren servir, no le aman. Pero el hecho de que usted, quien me escucha en esta hora, y yo, seamos esos quienes aman al Señor Jesús y quieren hacer su voluntad y buscan agradar al Señor, eso es predestinación, eso es gracia, misericordia, predestinación, y que esa palabra le pueda ser revelada a usted. Porque esa predestinación es la que hará que usted responda al llamado del Señor, al llamado de los suyos, porque ahora Él está llamando a aquellos quienes Él predestinó, a aquellos que Él eligió. Porque desde un principio el Señor sabía que usted y yo íbamos a estar en este tiempo, y en la mente infinita del Señor, el Señor fue haciendo su elección. ¿Usted quiere entender eso? Cuando usted va a un supermercado y ve, fíjese, Dios permita que usted entienda eso. Cuando usted va a un supermercado y usted ve infinidad de productos, pero usted elige uno. Cuando usted ve donde está la leche, ve varios potes, pero usted elige uno. En donde usted ve los granos, ve varias bolsas con granos, pero usted elige uno o dos. En donde están la parte de la verdulería, ve muchos tomates y usted empieza, fíjese, usted empieza a elegir los tomates. Usted empieza a elegir los tomates, agarra un tomate y lo vuelve a poner en su lugar.
pero de repente agarra otro y lo elige y lo guarda. Y de entre ese grupo de cientos de tomates, usted elige unos tomates. Igual con las papas. Empieza a elegir las papas, empieza a verlas. Hay algunas que las vuelve a colocar en su lugar. Hasta que va eligiendo de entre esas papas la que a usted le gusta. Y así cada producto. Y cuando usted tiene en su cesta o en su bolsa las cosas que usted eligió, porque no se las eligió a alguien, sino que usted las eligió, entonces usted va a la caja registradora donde está el cajero y usted paga por esos productos. Porque esos productos son de ese supermercado hasta que usted los compre. Usted los eligió, los guardó y ahora usted va a pagar. Y después que usted paga, el precio que el cajero o que está estipulado, el precio de los productos que usted se llevó, de la carne, de la leche, del cartón de huevos, en muchos cartones de huevos usted se trae uno. Y así va eligiendo los espaguetis, las pastas, todo lo que usted necesita de entre esos productos, usted elige uno. La harina, usted ve la cantidad, ve hasta diferentes marcas de harina, pero usted dice, esta es la que me voy a llevar y agarra una. Cuando llega a la caja registradora, le dicen el precio. Si usted se quiere llevar eso, tiene que pagar ese precio. Y usted, ya sea por efectivo o por tarjeta, usted cancela ese dinero y cuando el aparato que recibe el dinero dice transacción efectuada, ya lo que usted lleva en esa bolsa es suyo. Y usted sale, ahora esos productos son suyos porque usted los eligió y los compró. Así es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Antes que el mundo fuera creado, porque Dios es eternidad, entiendan eso. Dios es eternidad. Dios conoce el primer capítulo y el último capítulo. El pecado hizo que el ser humano cayera en tiempo y el Señor, conocedor de todas las cosas, sabía que el ser humano iba a caer en pecado y que iba a entrar en tiempo, no en eternidad. Y en el previo conocimiento del Señor, porque el Señor sabe todas las cosas, Él es Dios, Él conoce los nombres de cada persona que ha existido sobre este planeta y existirán. Él sabe quiénes son. Él sabe el tiempo, los años, la manera en que nació, la manera en que murió, cómo vivió, lo que hizo, lo que se sabe, lo que no se sabe. Todo lo sabe el Señor. Y el Señor, conocedor de toda esa información, las cosas que esa persona iba a hacer, con quién se iba a casar, cuántos hijos iba a tener, la obra y la manifestación de sus obras aquí en la tierra, que era lo que ese hombre o mujer iban a hacer aquí en la tierra. Dios lo eligió. Empezó a elegir de entre esos millones, miles de millones de seres humanos que han existido. Comenzó el Señor a pasear desde la eternidad, a elegir, a señalar. Y tenía en su libro de redención cómo era que cada uno se va a manifestar. ¿Sabía usted que su historia y mi historia ya está escrita? Está escrita en el libro de Dios. Está escrita en los anales de Dios. Él sabe la historia de cada uno de nosotros y la historia de su hijo que pudiera estar en el vientre. Él lo sabe. Él lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Fíjense, en esa elección divina,
Él empieza a elegir y a elegir y a elegir de todas las razas, de todos los credos, de todos los países, de los sexos, de las distintas condiciones. Empieza él a elegir. ¿Y qué elige él? A aquellos que él predestinó para él. ¿Se dan cuenta? Aquellos que él predestinó para él. Y el misterio de su manifestación quedó escrito en ese libro. Hermano, Dios sabía que usted iba a manifestarse en este tiempo. En su libro de redención está ese misterio de cómo es que se iba a desarrollar ese plan. Allí está escrito. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, no os gocéis de que echan fuera los demonios, mas gócense que sus nombres están escritos en el libro de los cielos, están escritos en los cielos, porque allí era donde estaba ese libro. En esa elección, en esa manifestación, Dios sabía quién era quién. Ya Dios los conoce. Por eso la Escritura dice, conoce el Señor a los que son suyos. Claro, Él hizo esa elección. Él se paseó por la eternidad eligiendo. Hermano. Y en ese libro de la redención, Él allí estableció cómo es que cada uno de sus predestinados iban a manifestarse aquí en la tierra, porque no todos se manifestaron de la misma manera, sino que cada uno, conforme a la previo conocimiento de Dios, todo está allí en ese libro. Dios los eligió. Pero ahora, al manifestarse el pecado en el ser humano, ese libro tenía que ser comprado. Tenía que ser comprado porque el hombre perdió el derecho. Tenía que ser comprado porque el pecado entró en la raza humana. Esa predestinación incluía eso que él ya sabía que iba a pasar. Y mientras ese libro lo tenía el que estaba sentado en el trono. Hermano, alguien tenía que recomprarlo. El ser humano por el pecado arruinó el plan de Dios. Ahora tenía que empezar el Señor a desarrollar ese plan que ya estaba escrito. Y el Señor comenzó a revelar al ser humano todo lo que él iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Empezó esa revelación gradual hasta que llegó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo elegido para ser guardas de la verdad. Cada civilización ha tenido partes, revelaciones de la verdad, pero no la tenían todas. El pueblo elegido fue Israel, el cual fue una nación constituida, es una nación constituida por Dios en base a una palabra profética que Dios le habló a Abraham, diciéndole que iba a tener un hijo por medio de una mujer que era estéril. No había manera humana en que esa mujer pudiera tener un hijo. Y el Señor, de un vientre muerto, predestinó a Isaac para que de Isaac saliera la descendencia, Jacob y todos sus hijos, quienes iban a formar el pueblo de Israel. Recuerden,
de un vientre muerto. De ese vientre muerto Dios nos eligió, hermano, porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo podía Dios confiar su palabra en un muerto? ¿Cómo podíamos nosotros en la condición de pecado manifestar a Dios aquí en la tierra? ¿Cómo podíamos nosotros en la condición caída ser guardas de la palabra? Israel fue el tipo. De ese vientre muerto nació el hijo Isaac. Y del vientre muerto de las iglesias nació aquellos hombres y mujeres que han recibido el Espíritu Santo. Porque las denominaciones son vientres muertos. Pero de entre esos vientres muertos, Dios ha predestinado hombres y mujeres para vida. Recuerden, de entre esas naciones muertas por el delito y pecado, Dios ha predestinado hombres y mujeres que le van a creer y que van a materializar esa palabra en sus vidas. Se van a hacer uno con esas palabras. La palabra que el Señor habló en este mundo muerto en delitos y pecados. Dios tiene a los suyos, los que Él eligió. Pero ¿cómo puede acordarse? Dios los anotó en ese libro, hermano, aunque al Señor no se le olvida nada. Se ilustra como un libro para que nosotros en nuestra condición, porque nosotros para entender las cosas, vemos lo natural para entender cómo se desarrolla el plan de Dios. No es que hay un libro literal. Se ilustra un libro para que entendamos que ya eso está escrito, predestinado, elegido. ¿Se dan cuenta? Ese plan glorioso del Señor, el Señor los tiene escritos. Tiene escritos esos hombres y mujeres. Tiene escritos sus destinos. ¿Y cómo sabe un hombre cuál es su destino? Por las decisiones que tome aquí en la tierra. Su decisión determinará su destino eterno. Israel se constituyó en nación por la decisión de un hombre, Abraham, de creerle a Dios. Escuchen. La razón por la cual nació Isaac es porque Abraham le creyó a Dios y esperó el cumplimiento de esa palabra. No desmayó en fe, así dice la Biblia. Creyó que Dios era poderoso para darle un hijo de un vientre muerto, de una matriz muerta de Sara. Si hubiera habido incredulidad, no hay milagro, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa nación fue constituida por la fe. Un hombre que le creyó a Dios hasta que nació el Hijo. Y así esa predestinación se va a manifestar en usted hasta que Dios selle su fe con el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo, en la forma del Espíritu Santo, morando en su corazón, como se habló la semana pasada, naciendo en su corazón, porque tiene que ser un nuevo nacimiento. El nacimiento original por la palabra hablada. Y ese nacimiento fue producto de la fe de Abraham. Nació Isaac y ese pueblo hasta hoy sigue guardando la parte de la palabra que el Señor les dio. Le fue mostrada
a esa nación quién era Dios, cómo piensa Dios, lo que Dios quiere, y se los dio en forma de tipos de mandamientos para que cada vez que ellos hicieran eso, esa sombra reflejara la realidad futura. Ellos tenían que obedecer esa parte de la ley para manifestar la sombra que llamará o llamaría la realidad. Cuando ellos sacrificaban el cordero, cuando hacían las fiestas, cada fiesta en Israel, cada mandamiento en Israel apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos lo sabían. Ellos sabían que el que iba a recomprar a la raza humana, ellos decían, van a recomprar a Israel como nación. Y tenían razón. El hijo de Adán va a recomprar esta nación. Y ellos, por eso es que utilizan la palabra redención. El hijo de Adán, el hijo del hombre, va a recomprar a Israel. Ellos no sabían lo profundo del plan de Dios. No sabían que también en esa recompra incluía a los gentiles. Pero comenzó con ellos. Ellos eran los que esperaban el cumplimiento de la palabra, la manifestación de esa predestinación. Cada mandamiento apuntaba a ese Mesías, a ese Salvador, a ese recomprador. El pariente que tenía el derecho tenía que ser un hijo de Adán, que naciera por la palabra hablada. Ellos esperaban a ese Mesías. Ellos esperaban, como ilustraba el hermano Branham, que ese Mesías iba a bajar de las escaleras del cielo. Pero resulta que se manifestó por la palabra hablada y nació como un niño. Quedó velado delante de todos los hombres. Porque así estaba escrito. Porque no solamente nos redimió, sino que Él iba a ser el sacerdote de nosotros. Porque Él quiso pasar por las mismas tentaciones, los mismos padecimientos que usted y que yo, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que hoy, cuando usted esté pasando por pruebas, dudas, dificultades, podamos ir con toda confianza a no solamente nuestro Redentor, nuestro comprador por derecho, sino que Él también quiere ser nuestro sacerdote, que conoce tu debilidad. Él sabe qué es lo que te está molestando, es la tentación por la cual tú estás pasando, hermano y hermana. Fíjense, su labor no se limita a recomprarnos, no, sino que ahora Dios nos ha constituido sus hijos, y para Él poder realizar esa labor necesita Él decir, yo pasé por lo mismo. Pero Señor, mira, yo he pasado por esta prueba, yo pasé por lo mismo. Señor, mira lo que están diciendo de mí, yo pasé por lo mismo. Mira la guerra que me están haciendo, las calumnias que han levantado sobre mí. Yo pasé por lo mismo y yo vencí. Y como yo vencí, tú también vas a vencer, porque no vas a estar solo, no vas a estar sola. Si tú haces como Abraham, que confió en mí, que creyó en mí, entonces con mi Espíritu Santo tú vas a vencer. Yo te llenaré con mi Espíritu Santo y Él te va a guiar siempre a la victoria. Hermano, fíjense, al recomprarnos, también aquellos que eligió, Dios les da también privilegios. Hermano, Dios le da privilegios a esos hombres. Israel disfrutó esos privilegios. Al ellos entrar, Dios les dio una tierra especial y sigue siendo especial hasta el día de hoy. Y
en esa tierra Dios los guardaba, Dios los alimentaba, Dios los guiaba, Dios peleaba las batallas por ellos. Hermanos, lean el Antiguo Testamento y verán cómo todo lo que Dios manifestó en Israel se manifiesta en su iglesia, en su amada novia, esposa, como usted lo quiera llamar. Dios se manifestó tanto que ni siquiera ellos peleaban las batallas, sino que Dios enviaba sus ángeles. Cuando Israel se posicionaba, cuando Israel obedecía, cuando Israel hacía la voluntad de Dios, Dios estaba con Israel. Tenían sus altas y sus bajas. Cuando ellos desobedecían, venía el castigo y comenzaba un lidiar de Dios hasta que venía un avivamiento y despertaba el celo por la palabra en Israel. La historia de Israel no es lineal, ha sido un sube y baja. Bajaban, algunos empezaban a mirar a los lados y Dios comenzaba a lidiar con ellos hasta que Israel se humillaba, pedían perdón y buscaban a Jehová y el Señor los perdonaba y el Señor los restauraba. Fíjense, ¿por qué? Porque Dios respetó lo que Él eligió. Él conoce a los suyos. ¿Se dan cuenta? Él conoce a los suyos. Él no iba a abandonar lo que Él eligió. No. Bueno, yo como que no puedo. No. Todos los que creyeron en el Antiguo Testamento fue como Abraham. Se mantuvieron esperando el día de la recompra. Y la muerte no anuló eso. La muerte, ellos fueron llevados a una sección especial de recompra, lugar de espera. Hermano, esperen hasta que vengan a recomprarlos. No podían ser castigados en el infierno, no. No podían ser castigados en el infierno porque Dios dice, ellos me creyeron. Ellos no serán condenados. El que cree será salvo. El que no cree será condenado. Ahora, el que no cree es porque no estaba elegido, no fue elegido. Pero el que cree es porque Dios lo eligió. Hermano, comienza el Señor a seleccionar y a guardar a través de los siglos todos aquellos, los David, los Isaac, los Moisés, los Josué, empezaron a ser guardados en, como la misma escritura los llama, en el seno de Abraham. ¿Se dan cuenta? Porque fue la fe de Abraham la que manifestó esa nación. Allí fueron los Daniel, los Malaquías, los Nehemías, los Esdras, todos esos grandes hombres que le creyeron al Señor. Allí fueron guardando. ¿Y cómo sabía el Señor? Porque cuando llegaba la hora del llamado del Señor, ellos respondieron y dijeron sí al Señor. Dijeron sí a la voluntad de Dios. Y basado en esa fe, Dios honró. Esperen, pronto voy a ir a recomprarlos. Y ese día sucedió. Nuestro Señor Jesucristo se manifestó como un niño. Vino, como lo ilustra el hermano Branham, el Señor Jesucristo, Él vino para morir. Él vino para pagar un precio, para reclamar la herencia que se había perdido. ¿Y qué pasó? Cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, el Señor dijo, consumado es.
Y cuando él hizo eso, lo primero que él hizo fue dejar al último del Antiguo Testamento allí, al ladrón en la cruz que creyó. Hermano, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el último de esa lista, hermano. Y bajó a los infiernos y dio testimonio que, porque los incrédulos decían que va a venir, ¿qué? ¿Cuál descendiente de Adán? Dios no existe. Creían en sus dioses, Baal-Zebú. Iban tras sus propios caminos, se burlaron de la promesa, no creyeron. Y el Señor fue a dar testimonio. Yo soy el que pagué el precio. Yo pagué el precio. Voy a reclamar a aquellos que creyeron en mí. ¿Se dan cuenta? Y después, dice la Escritura, subió con los santos del Antiguo Testamento, dando testimonio que era cierto, la muerte ya no tenía potestad sobre ellos. No, pero es que ellos murieron en pecado. No, fueron libres. Hermano, fueron libres. Yo soy la resurrección y la vida y pagué el precio. Y cuando llegó al cielo, allí se cumplió esta escritura. Hermano, Apocalipsis 5. Cuando llegó allá, fíjense, se la voy a leer, aunque ustedes la conocen. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Tenía que ser un descendiente de Adán sin pecado, que no hubiera pecado, un pariente redentor. Nosotros somos descendientes de Adán, pero por el pecado. Por eso, nuestro Señor Jesucristo era nuestro pariente más cercano. Hermano. Y yo lloraba mucho, decía Juan, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué le dice el león de la tribu de Judá? Porque le recordó todo lo que la palabra decía, que de Israel saldría el Redentor, que en Israel estaría el Redentor, que uno de sus ministerios era hijo de David, el cual iba a, fíjense, no solamente era un sacerdote y no solamente era el comprador o el recomprador, también era el que iba a reinar sobre ellos, el descendiente de David, el león de la tribu de Judá. Y cuando le dijo eso, sabía que era el cumplimiento de esa palabra. Pero, como todas las cosas que hace el Señor, cuando él volteó, vio la manera, un misterio, el misterio de cómo fue que se desarrolló. No fue un Josué que él vio con la espada en la mano. Y miré, y he aquí, y en medio del trono y de los 4 animales, los 4 que cuidaban el árbol de la vida en el principio. ¿Se dan cuenta? Hermano, la Biblia es perfecta. Los 4 animales que cuidaron el árbol de la vida en el principio, ahora
estaban listos para cumplir su nuevo ministerio. Y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados de toda la tierra. Lo que Dios, el plan de redención, cómo era que se iba a desarrollar el plan de redención a través de las edades. Ojo, cómo era que el Espíritu iba a ministrar en cada edad, la manera en que el Señor, el misterio de Dios, cómo era que esa redención, esa recompra se iba a desarrollar en medio de los hombres. Y eso no solamente, una vez lo dije, no solamente se cumplió con los gentiles, se cumplió con Israel. Pero el negocio de nosotros es los gentiles. Por eso el Espíritu dirigió al hermano Branham a explicar muy bien las 7 edades de la iglesia. ¿Y qué hizo ese cordero como inmolado? No vino como un espadachín, sino como un cordero, porque ese era el precio, sangre. Y lo pagó. Y ahora él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume. Son simbologías que son las oraciones de los santos, lo que esos santos estuvieron orando desde un principio. Por fin se cumplió. Ninguna oración cayó en tierra. Los que esperaban la redención de Israel, los que esperaban la redención, hoy todas esas oraciones están allí. Dios las almacena, hermano. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, el misterio, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y nación y pueblo. Hermano, eligiendo en toda la humanidad: este es mío, este es mío, este es mío. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y Dios, al tomar el libro, abrió el misterio, porque ya lo tiene. Quitó el misterio, quitó los sellos, porque nadie podía desarrollar ese plan de redención, sino aquel comprador. Él solamente tenía el derecho. Y al quitar el misterio, comenzó ahora con el libro a reclamar, a reclamar, a reclamar en cada edad, en cada pueblo, en cada lengua, en la sencillez, en la humildad, hermano. Y ese es el tiempo en que estamos viviendo hoy, hermano. En el tiempo del reclamo de Dios, de lo que Él compró. Hermano, asegúrese que usted forma parte de esa lista de compras. Si usted le da la espalda al amor de Dios, sus acciones dan a entender que usted no formaba parte de esa lista. Pero si usted quiere buscar al Señor, si usted quiere unirse a Dios y hacer la voluntad de Dios, entonces usted está manifestando una fe y una predestinación. Profundícela para que el sello de Dios, para que ahora ese sello, ese misterio, sea colocado en su corazón, hermano. Y Dios pueda sellar esa fe como selló la fe de Abraham al darle el hijo. ¿Se dan cuenta?
Como surgió Israel, así usted y yo tenemos que manifestarnos por la fe. Dios va a sellar el corazón de aquel hombre o mujer que desean hacer la voluntad de Dios, ser sellados por el Espíritu Santo. Dios no le va a dar el Espíritu Santo a un incrédulo, a alguien que desprecia la voluntad de Dios, que desprecia la palabra. No, porque Él conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese es un sello. Eso es algo que aquí en la tierra declara cuál es su posición. Porque el Señor los conoce. Ahora, escapemos por nuestras vidas. Corramos a ese lugar en donde venden, hermano, el sello, donde dan ese sello. Hermano, es el tiempo de reclamo. Y ese misterio se ha estado desarrollando a través de las edades hasta que el Señor en este tiempo, por medio de su profeta, dio a conocer lo que no había sido dado a conocer antes, el misterio. Ahora lo sabemos, ahora lo podemos predicar, lo podemos leer cómo fue que Dios hizo, hace y hará. Que en ese libro no se perdió ninguno de los que Dios predestinó, ninguno de los que me diste se perdió. Así dijo el Señor y así dice de usted, si usted es uno llamado. ¿Para qué? Para ser como Israel, posicionado. El plan de redención de Dios, el plan de salvación de Dios, ahora viene a, como hizo con Israel, a llevarlo a usted y a llevarme a mí a la tierra prometida. No solamente recibir el Espíritu Santo, sino a ser posicionado. ¿En dónde nos coloca? Nos coloca en el cuerpo para manifestar a Dios. Vamos a fundamentar, aunque ya comenzamos a leer la escritura, pero vamos a leer otra escritura que es Efesios, el capítulo 1. Y con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Hermano, no se deje robar. Hermana y hermano, no se deje robar ese derecho. No deje que el enemigo lo confunda. No deje que el enemigo le dé a usted un sustituto de esa herencia. Es una herencia de aquellos a quienes Dios predestinó. El evangelio es el llamado del Señor. Al llamar al Señor es la voz de la palabra del Espíritu Santo a través de la novia, de la iglesia, de la esposa. El cuerpo de Cristo está aquí en la tierra, acuérdense. Y ese cuerpo se está moviendo, está hablando, se está manifestando. No es un cuerpo tullido, no es un cuerpo inválido. No es un cuerpo enfermo, no. Es un cuerpo en donde la vida de Cristo se mueve y hace la voluntad de Dios. Ahora, no acepte sustituto, hermano y hermana. No se conforme solamente con ser un religioso o religiosa en la iglesia. No, que en usted haya un verdadero celo y temor de Dios. Escuchen, que en su corazón pueda haber un temor de Dios. Que en usted pueda nacer ese deseo de no fallarle a Dios. De que en su corazón darle lugar al amor de Dios. Darle lugar al Espíritu que se manifieste en usted.
Usted no va a condenar a nadie, porque ese no es el ministerio del Señor ahora. El Señor está reclamando a los suyos. No es un ministerio de condenación, es un ministerio de reconciliación. Hermano, y si usted está condenando y no está reconciliando, hay un descuadre de ministerios. Su ministerio puede salir juicio, por supuesto, pero también todo gira en torno a la reconciliación, o como algunas vidas que sufren las consecuencias de las cosas que hicieron y de las cosas que no hicieron, porque el juicio es rechazar el llamado del Señor. No se deje robar su oportunidad de reclamar su herencia en Cristo. Dios está llamando a los suyos. Efesios 1, leemos: en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, elegido por Dios. Los siervos del Señor no los elige el hombre, no es calificaciones humanas, es elección divina de Dios. Dios llama a sus hombres, así como lo llama a usted para ser un cristiano. Dios lo llama a usted para servirle. Dios lo llama a usted para posicionarlo. No ocupe el lugar del Espíritu Santo. Deje que sea el Señor quien manifieste su llamado. Él es el dueño, Él tiene el libro. Le va a reclamar al dueño. Deje que Él llame. Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios, escuchen atentamente estas palabras. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Hermano, predestinación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, no en rencor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, el misterio que estaba sellado con 7 sellos, hermano, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, el propósito de reclamar, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿En quién? En el que lo compró. Él es el dueño. Todo reunirlo en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en todos lados, hermano. En Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Nuestras cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Cuando Dios trazó, lo incluyó a usted y no lo dejó afuera. Me incluyó a mí y no me dejó afuera. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, la promesa que se hizo realidad, en el cual esperasteis también vosotros
en oyendo la palabra de verdad, Abraham. El evangelio de vuestra salud, escuchen bien, hermano, la Biblia es perfecta. Escuchen. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, como hizo Abraham, esperando al oír la promesa del Señor, la esperó. El evangelio de nuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, aquí se entiende como Abraham esperando hasta que sea sellado. No es desde el momento acepté. Si es voluntad y Dios ve que ya usted está listo, lo sella. Abraham no fue sellado inmediatamente, pero él creyó, se mantuvo creyendo hasta que vino el Hijo. Por eso, desde que creyó, comienza una cuenta regresiva el día en que el Señor le va a dar el Espíritu Santo, pero va a permanecer creyendo, va a permanecer fiel, va a permanecer esperando. Su fe, al aceptar al Señor Jesucristo, activa una cuenta regresiva. ¿Sabía usted eso? Con el Espíritu Santo de la promesa. Es tuya por la promesa. Espera lo que va a llegar. Hermano, la misma fe de Abraham. Entienda la promesa así, hermano. Entienda la promesa así. Es tu promesa. Ahora espérala porque va a llegar. Abraham sabía, voy a tener un hijo, y se mantuvo esperando hasta que cargó el hijo. ¿Usted se ha mantenido creyendo en su posición de fe? ¿O abandonó la fe? ¿O abandonó el esperar? Dios le hizo una promesa y no esperó en Dios. Porque recuerde, el enemigo busca meter en la mente de los hombres: Dios no cumple su promesa. ¿Qué te va Dios a responder a ti? ¿Qué va a hacer Dios contigo? No, hermano, Dios cumple su promesa. Lo que Él dice se cumple. Espérelo. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, las arras de nuestra herencia. Espere las arras. Manténgase creyendo. No desmaye, hermano. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Fíjense, vamos a leerlo hasta aquí y lo seguimos desarrollando. Porque en la primera Dios le dice: usted es un predestinado, reciba el Espíritu Santo. Pero a partir de aquí comienza en donde usted es colocado. Y es necesario que usted tenga espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Bondadoso Padre Celestial, gracias por lo que tú nos estás dando en esta hora. Que el Espíritu siga mostrando, revelando, y que los corazones se abran a la voz del Espíritu Santo. Tú estás llamando a los tuyos. Tú estás haciendo un llamado a los tuyos. Que pueda haber una respuesta del Espíritu a cada voz, a cada clamor del Espíritu. Que cada uno pueda decir: sí, Señor, acepto tu llamado. Que así sea, Señor. Que esta palabra llegue a todo ser humano, a todo predestinado que está en tu amorosa y gloriosa y misericordiosa lista. Señor, te damos la gloria y la honra, el libro de la vida del Cordero. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, que esta palabra llegue a los predestinados y que
lo que hemos de seguir hablando, sea el Espíritu continuando revelando esta palabra en los corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, fíjense, primero Dios nos recuerda que hemos sido predestinados, pero ahora Dios quiere que usted, quien es llamado, ahora ocupe su lugar. Por eso es necesario el espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Eso lo da es el Espíritu Santo. Ahora que está en su corazón, ahora que ya llegó el Hijo, hermano, el comprador, ya Dios lo compró, el comprador está en su corazón, el recomprador, el redentor está en su corazón. Ahora Él le va a dar espíritu de dones, sabiduría, entendimiento, revelación. Le va a hablar, hermano, para que lo conozca. Porque usted no lo conocía, yo no lo conocía. Yo no conocía cómo era Dios, pero ahora el Espíritu nos va a enseñar para hacer su voluntad. ¿Para qué? Como vivamos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Se dan cuenta? Nos coloca en esa posición para que seamos sus representantes aquí en la tierra. Hermano, ahí nos coloca el Señor a ministrar santidad, para ministrar intercesión, ser sacerdotes de Dios. Escuchen, para ser sacerdotes del Dios Altísimo, para que en esa posición hagamos la voluntad de Dios y Cristo ruegue y manifieste su espíritu por medio de nosotros, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación, la posición en Cristo, Israel en la tierra, hermano, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder, perdón, para con nosotros, los que creemos, los que están comprados, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas, escuchen, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Aquí lo dice, está claro. Es la cabeza de la iglesia. Ahora es Cristo desarrollando su plan y propósito en medio de la iglesia. Hermano, desarrollando su plan, nos coloca en el cuerpo para manifestar a Cristo. En el Antiguo Testamento esperaban la redención. Nosotros no solamente hemos sido redimidos conforme a la mitad de Hechos de Efesios 1, sino que ahora somos posicionados en el cuerpo para que vivamos santa y sin mancha delante de Él y hagamos su voluntad, para que sepamos la esperanza de su vocación. Somos reyes y sacerdotes. Recuerden lo que leímos al principio. Y nos has hecho reyes y sacerdotes. Hermano,
la posición del creyente, de aquellos que Dios reclamó que están en ese libro de la redención, en ese libro de la vida, es el libro, el mismo libro, hermano. El libro de la redención es el mismo libro. Es aquellos que están escritos, predestinados, elegidos por Dios. El desarrollo, eso lo dijimos la semana pasada, porque esa es una expresión del profeta, el desarrollo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el desarrollo del libro de la redención. Dios llamando. Pero hay un requisito. Fíjense, hay un requisito. Nos coloca en Cristo. Pero hay algo que debemos hacer. Hermano, hay algo que debemos hacer. Fíjense. Apocalipsis 10. Fíjense lo tremendo. Cuando el Señor reclama el libro de la redención, tenía en su mano un librito abierto. Ya el libro lo está desarrollando, está abierto. Con el pie derecho sobre la mar y el izquierdo, perdón, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Dominio sobre todo. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, el león de la tribu de Judá. ¿Se dan cuenta? Vengo, ya reclamo el libro. Este libro es mío. Se cumplió esa palabra. Hermano, la simbología no está de más. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Hermano, escuche bien esto. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Ahora, ¿por qué? Porque el conocimiento, escuchen, el conocimiento del desarrollo del plan de redención estaba velado. Solo el Señor lo sabe o lo sabía. Pero eso cambió el día en que el Señor le reveló eso al hermano Branham. Ahora sí lo sabemos. ¿Y qué quiere usted decir con eso, hermano? Que ya los truenos sonaron. Es el misterio que ocultaba el libro de la redención. Ahora lo vemos. Ahora vemos el desarrollo. Ahora vemos que esos truenos han estado sonando desde un principio. ¿No han notado que cada vez que se abría un sello decía, hermano, esto es tremendo, hermano, esto es tremendo? Que cada vez que salía un sello, una voz como de trueno, una voz de trueno, por supuesto, era como ese plan se empezaba a desarrollar delante de nosotros. Y ese misterio era revelado a nuestros corazones. ¿Y cómo? Cuando vimos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y dijimos, sí, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ese era el misterio. Que usted ahora ame al Señor Jesucristo. Antes que usted y yo éramos unos pecadores que merecíamos el infierno.
el misterio de cómo una persona como usted y como yo, que no merecíamos nada por el pecado, por causa del pecado, el misterio de Dios, cómo era que ahora íbamos a ser dignos, cómo el Señor nos iba a reclamar, cómo el Señor hizo que nuestras vidas pasaran de muerte a vida. El misterio de Dios desarrollándose. Hermano, cada vez que sonaba un trueno, ese misterio era revelado en los corazones de la iglesia, pero no lo sabíamos. Cuando vino la predicación del hermano Branham, es que entendimos que era Dios detrás siempre. ¿Usted no les ha pasado que cuando miran atrás su vida, cosas que vivieron cuando no conocían al Señor, dicen, eso fue el Señor que me estaba guardando? Por supuesto, lo que pasa es que antes no lo sabíamos, pero ahora sí, por la revelación lo sabemos, por el conocimiento. Así, ahora vemos cómo cada trueno en cada edad, en cada sello, se iba abriendo, porque está abierto de un principio. El Señor reclamó de una vez sus derechos. ¿Se dan cuenta? Está velado. Deja que se desarrolle. Sella las cosas, no las escriba, pero no que no se manifestara. Se empezó a manifestar. Hermano, estamos hoy aquí porque ese trueno sonó. ¿Y qué dijo ese trueno? Va a haber una novia que me va a obedecer, que va a hacer mi voluntad en este tiempo de pecado. Habrá una novia que hará mi voluntad, que obedecerá la palabra, vencerá el pecado. Hermano, aquí estamos. Pero hay un requisito. ¿Cómo ahora voy a responder al llamado de ese trueno? Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, será dado a conocer. Es allí. Todavía no lo diga Juan, pero en la voz del séptimo ángel esos truenos se van a saber. Hermano, ya sabemos que habían sonado. Hermano, la Biblia es perfecta. Como él lo anunció a sus siervos los profetas, una promesa, hermano. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía, ve y toma el librito, hermano, toma el librito de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Toma el librito. Recuerden, acabamos de leer que nadie era digno ni de mirarlo, ni de tocarlo, ni de acercarse. Nadie era digno. Pero el digno, el que desató los sellos y reclamó, ahora me dice a mí y le dice a usted, quien me escucha en esta hora, toma el libro. No fue solamente a Juan. Dios le dice a usted ahora, toma el libro, tómalo. Mano, aquí está el libro. Lo tengo en mi mano. Las Sagradas Escrituras. Y fui al ángel diciéndome que me diese el libro y él me dijo, toma y trágalo. Hermano, estamos hablando que el libro de la redención nadie lo podía ni siquiera ver, ni aún mirarlo. Pero Juan ahora le fue dado el privilegio
tómalo. ¿Qué voy a hacer? Trágatelo. Trágatelo. Él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado, fue amargo en mi vientre. ¿Cómo el libro de la redención va a producir eso? Hermano, la palabra viene de Dios. Es dulce porque fue hecha y fue inspirada por el amor de Dios. Sabemos que todo lo que está escrito aquí fue inspirado por el amor de Dios. Y sin eso, usted no puede entender la Biblia. Usted tiene que ver el amor de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no, hay un problema. Cuando lo probamos y sabemos que el Señor murió por nosotros, eso es amor. Cuando vemos que el Señor nos quiere perdonar, nos quiere restaurar, nos quiere guiar, eso es amor. Dulce como la miel. Y cuando lo comemos, cuando aceptamos el perdón, cuando nos comemos el libro, o sea, cuando lo obedecemos, hermano, amargo en la vientre. ¿Por qué? Porque el peor enemigo que usted tiene es usted mismo. Deje de echarle la culpa al diablo. Somos nosotros, con nuestras ideas, con nuestras mañas, con nuestras costumbres fuera de la palabra, con nuestras actitudes, con nuestra poco esfuerzo en obedecer la palabra. Cuando viene la palabra y dice, arregla esto, mano, amargo, porque choca con esa naturaleza de la carne que está luchando en contra de la naturaleza de Dios. La naturaleza de la carne dice, no, no, no. Y Dios dice, sí, sí, sí. Cuando Dios dice, confiesa eso al Señor. La carne dice, no, 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 no. Y Dios dice, sí, sí, sí. ¿Se dan cuenta? Hermano, la lucha del creyente. Hay dos leyes, la de la carne y la del espíritu. Por eso todo el tiempo tenemos que estar vigilando, orando y vigilando, orando y vigilando. No se descuide, hermano, hermana, no se descuide. O el diablo busca llevarla a ser un mundanazo, una mundanaza, o lo busca llevar a ser un religioso o religiosa. Cuidado, cómase el libro. Y ese libro, este libro, las Sagradas Escrituras, cuando lo obedezcamos, así sea amargo, nos hará bien, nos hará bien. Hermano, que el Señor nos ayude, pero hay que comérselo, no tenerlo en la biblioteca. Aquí están los sellos y aquí está la Biblia, la tengo en arameo, en jebuseo, en lo que sea. No, tenemos que comérnoslo, tenemos que obedecerlo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. No estamos solos, lo podemos hacer. Y cuando nos lo comemos, ahora sí, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. El Espíritu Santo, la unidad de la iglesia con Dios, con Cristo, ya no va a ser usted. Usted no es el que predica. Usted no es el que testifica, usted no es el que hace la obra, es el Espíritu en usted. ¿Se dan cuenta en dónde nos coloca el Señor? ¿Se dan cuenta?
nos coloca en el lugar de Dios. Como herederos, como hijos, tenemos que manifestar las virtudes del heredero. Tenemos que mostrar que somos hijos del rey aquí en la tierra, con la misma autoridad, con el mismo carácter, con la misma palabra, no su carácter, no sus libritos de teología, no sus costumbres locales, no sus ideas personales, no. Usted se come esos libros y lo que le va a dar es diarrea espiritual. No va a hacerse uno con usted. Pero si usted se come el libro de la vida, se va a hacer uno, porque lo que se come uno, se hace, lo que uno se come, se hace uno con el organismo, hermano. Por eso, hermano y hermana, nos coloca en una posición gloriosa la redención de Dios. Es una decisión de cada persona, de cada hermano y hermana. ¿Qué va a hacer usted con el llamado de Dios? ¿Usted lo va a hacer en amor? ¿Va a dejar que el Espíritu Santo obre en usted? ¿O va a alimentar rencor, raíz de amargura, contienda, división? Usted no podrá profetizar. Profetizará para otro, pero no para Cristo. El libro de la vida no se va a manifestar en usted, no se hará uno en usted. Con nuestra vida, al comérnosla, manifestamos en la predestinación, manifestamos el llamado de Dios. ¿Usted quiere manifestar el llamado de Dios, hermano y hermana? Cómase el libro, obedézcalo, obedezcámoslo, hagamos la voluntad de Dios en humildad, reconociendo cada día en el altar: Señor, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Señor, que no sea yo, que sea tu Espíritu. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? ¿O queremos escribir nuestro propio libro? No. Nadie es digno. Deseche su propio libro. Tiene que ser el libro de la redención, el libro de la vida, el evangelio, la revelación de la palabra, el Espíritu morando en usted y en mí, haciendo la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el plan de redención se está desarrollando y se desarrolló siempre en medio de nosotros? Cómo los hombres han convertido estas verdades sencillas en algo misterioso, inalcanzable y futurista, siendo que es una rendición, es una muerte, es una obediencia, es una unidad. ¿Estaremos dispuestos? ¿Estaremos dispuestos a comernos el libro hoy? Que el Señor Jesucristo nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Este es el tiempo en que los llamados de Dios, los que Él reclama, están manifestándose. Que seamos nosotros con nuestra vida, al comernos el libro, manifestando esa verdad en nuestras vidas, en cuerpo, alma y espíritu. Que el Señor nos ayude. Haré una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta verdad de tu palabra, hermosa palabra. Como el Espíritu es el que la revela, no es el hombre el que la revela. Como las verdades en la humildad y en la sencillez se han manifestado. Los hombres buscando misterios, profundidades, pero resulta que la verdad siempre ha estado delante de nosotros. En la humildad, en el amor. Cómo tú quieres que identifiquemos el mal de nuestras vidas, Señor, que somos nosotros mismos, sacando todo pensamiento, toda costumbre, toda idea contraria a la palabra, para que el libro pueda tomar lugar en nuestras mentes, en nuestros cuerpos y en nuestra alma. Señor, que esta palabra sea revelada a los corazones,
y toda idea humana y todo concepto sea desechado de las mentes y de los corazones de tus hijos, Señor. Esta palabra llegará a tu simiente, Señor. Ninguna de tus palabras que tú has hablado se pierde, sino que ella hace la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro cumplimiento de Apocalipsis 10:11. Es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Cada predicación es un cumplimiento de esa palabra. Predicadores que se han comido el libro, que se han comido el libro. Y lo que sale de sus corazones y de sus bocas, el libro, es el Nuevo Testamento, el cumplimiento del Nuevo, del Antiguo, el cumplimiento del Antiguo y el desarrollo del Nuevo, en una unidad perfecta, trayendo a la simiente de Dios, a los que Él escogió, para que ocupen su lugar. Hermano, no desprecie la voz del Espíritu todos los días a las 6. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. El desarrollo del plan de redención se mueve a través de sus sacerdotes. Porque al usted interceder, al nosotros interceder, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo y desarrollando el plan de Dios. Estamos en humildad, el Espíritu de Dios ministrando a través de usted, porque usted quiere comerse el libro, usted quiere unirse a Dios. Y el Espíritu empezará a lidiar por medio de usted. Y empezará a clamar aquí en la tierra el cuerpo de Cristo uniéndose para la oración. Si usted considera que usted forma parte del cuerpo de Cristo, únase con nosotros. Todos los días si usted quiere, pero nosotros nos unimos de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra de el libro de la redención. Podemos decirlo así. La predicación del libro de la redención, del evangelio, de la palabra a través de nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, que ha mostrado temor de Dios y se ha unido a la voluntad de Dios. Y el fruto lo estamos viendo, porque si usted predica la verdad, te va a tener el fruto de la verdad. Te va a tener hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres y mujeres que hacen la voluntad de Dios. Vemos el fruto, la manifestación de esa palabra en medio de su pueblo. Están invitados los domingos a las 9 de la mañana, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, no guarde el libro de la redención en una biblioteca o lo tiene puro como una cinta para reunirse y escucharla. No, antes nadie podía verla, ni tocarla, ni mirarla, ni conocer sus misterios. Ahora conocemos el misterio. Dios nos dio aquí está, en mis manos la Biblia, aquí está el libro de la redención. Ahora Dios nos dice, comémosla. Claro, si tomamos la versión de aquí, tráguensela, hermano, no hay tiempo que perder, obedezcámosla. Y esa palabra producirá verdades que cuando las obedezcamos, hará que sean de bendición y hará que seamos edificados templos para Dios, hombres y mujeres que reflejan a Cristo aquí en la tierra. Pero eso solamente sucederá si nos comemos el libro. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora hay que comerse el libro, hermano. El libro de la redención hay que comérselo. Cómaselo, comámoslo, para que Cristo cada día se haga uno en nosotros. Que así sea. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén
y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.